Bien, estamos de vuelta en Mañana en Directo. Vamos a abordar nuevamente la jornada de formalización en esta prolongada audiencia. Este lunes fueron formalizados los primeros políticos por el caso Penta SQM. Hasta el Centro de Justicia llegaron Jovino Novoa, Pablo Salaquet, Alberto Cardemil, Iván Moreira y Felipe de Missí. Sin embargo, la imputación tuvo algunas variaciones. Por ejemplo, el ex timonel de la UDI sufrió una descompensación de salud, por lo que sus medidas cautelares serán analizadas recién en la audiencia del 6 de julio. Vamos a conversar más de este tema. Para eso nos acompaña el diputado del gremialismo, Felipe Ward. Gracias por estar con nosotros, diputado. Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Diputado, primero actualicemos el parte médico hasta donde usted sabe de Jovino Novoa. ¿En qué condición está? ¿Qué tan grave es su cuadro de salud? No he conversado con nadie hoy día en la mañana, pero sí tuve informaciones ayer de que se había efectivamente descompensado, se sintió muy mal luego de una audiencia bastante dura. Una persona que tiene también sus años, sin ofenderlo por supuesto, y que arrastra una condición de salud anterior a esta situación que lo tenía complicado. Así que yo creo que después de la verificación por parte de paramédicos de que se sentía efectivamente muy mal, me pareció razonable y también acertada la actitud que tuvo la parte querellante en permitir que se pospusiera la audiencia. Ajá. Pero no es nada grave lo que... Entiendo que no, entiendo que va a tener que estar un par de días en la clínica, en atención por supuesto médica, pero creo que es algo de lo que va a salir y creo que va a poder enfrentar adecuadamente y sintiéndose mejor la audiencia de formalización que entiendo que la fijaron para el 6 de julio. Sí, junto con Alberto Cardemil van a ser formalizados ese día. Así es. Diputado, usted dijo que los fiscales de izquierda, y luego se hizo cargo de lo que usted considera una redundancia, en el sentido de que todos los fiscales son de izquierda, pero sobre eso no me quiero detener. Lo que dijo a continuación, sí, no se atreven a formalizar a ministros y parlamentarios a pesar de tener pruebas. Si usted sabe que esas personas, llámese fiscales, tienen pruebas, es porque usted también sabe de esas pruebas. Es decir, usted tiene pruebas. ¿Ha presentado entonces las denuncias? Son de público conocimiento y sí, vamos a presentar denuncias dentro de los próximos días. Yo creo que... ¿Contra quiénes? ¿Quiénes son aquellos que...? Nosotros en nuestra condición de funcionario público desde el derecho penal, que es la única lugar, digamos, del cual nosotros somos funcionarios públicos, la única dimensión, tenemos la obligación, sí, somos receptores de información que puede revestir la característica de delito de entregarla en tribunales. Y lo vamos a hacer. Vamos a hacer esto en Fiscalía la próxima semana. Esto es algo que estamos coordinando con nuestra jefa de bancada, María José Hoffman. Creo que el tiempo de esperar terminó y aquí corresponde también iniciar una ofensiva con la información que nosotros tenemos. Hay parlamentarios... ¿A qué se refiere, perdón, diputado, cuando dice el tiempo de esperar terminó? Porque la obligación del funcionario público es precisamente a la brevedad de entregar esa información, no tienen nada que esperar. Esperamos que los fiscales se hicieran cargo de esta información que es pública, mucha de la cual apareció gracias a reportajes de periodistas, pero los fiscales no han hecho nada. Entonces creo que es importante presionar adecuadamente a los fiscales para que se hagan cargo de información que para nosotros es una desigualdad frente a la ley. Aquí hay personas que están siendo formalizadas, acusadas, la información que se filtra, siempre respecto, curiosamente, de gente de centro-derecha, de gente de oposición, y eso debe terminar. Pero, diputado, ¿qué informaciones en particular, si es de público conocimiento, para especificar bien a lo que se refiere con los antecedentes? Informes entregados por el actual ministro Undurraga que dan cuenta de prácticamente trabajos no realizados y pagos entregados. Pero eso está en manos de la justicia. Sí, pero no se ha hecho nada. En la carpeta investigativa del caso Penta. Efectivamente, está en manos de la justicia, pero no ha habido la misma diligencia, la misma celeridad que en el caso de personas que afectan a militantes de la UDI. Ahí nosotros esperamos igualdad ante la ley. Obviamente que hay personas que tienen todo el derecho para acusar una discriminación y, como le decía, nos cansamos de esperar de parte de los fiscales que hicieran su pega y los vamos a forzar a hacerlo. Pero usted entiende que la acusación que están haciendo es bien grave porque en definitiva están cuestionando la autonomía que tiene un poder del Estado por parte de representantes de otro poder del Estado. ¿No es una acusación a la ligera que usted diga que los fiscales tienen un sesgo en todo esto? Lo voy a mantener. ¿Le molesta a quien le moleste? Yo creo que sí tienen un sesgo. A mí me impresiona, por ejemplo, lo que hizo la semana pasada el exministro Peñailillo. Él presta una declaración justo en el día en que queda el escándalo, ¿no es cierto?, en que todos estábamos preocupados por el caso de la selección y el caso Vidal. No se enteró nadie. Lo mismo ocurrió con la declaración que hizo el hijo de la presidenta. Pero cuando se trata de declaraciones y filtraciones que afectan a gente de la UDI, se entera todo el mundo. Bien por la prensa. ¿Cómo pudo el fiscal haber adivinado, cómo podía el fiscal nacional haber adivinado que Vidal iba a chocar, salvo que Vidal hubiera chocado a propósito para enlodar o para revertir, o sea, sacar la atención? Pero eso ya parece un poquitito mucho, ¿no? En lo que yo creo que participó es en el hecho de que el exministro Peñailillo dijo, este es el día para declarar, y obviamente que si no hay un fiscal que te tome esa declaración, es imposible hacerlo. Creo que ahí hubo complicidad y desde ese punto de vista se reafirma la tesis de la desigualdad ante la ley. Ahora, diputado, cuando usted habla de intencionalidades políticas detrás del actuar de los fiscales, ¿usted cree que hay una suerte de orden o de instrucción o de influencia desde la moneda directamente para ese actuar, o este equipo de fiscales actúa por sí solo? Yo creo que no existe una coordinación desde la moneda, no existe una dirección desde la moneda para que actúen de una u otra manera. Creo que los fiscales tienen la intención de hacerse famosos con lo que están haciendo, están buscando una
carrera dentro de lo que están haciendo, más allá de buscar la verdad. Creo que aquí hay un sesgo verdaderamente intencional. No me parece que exista una coordinación desde la moneda, creo que actúan autónomamente, actúan autónomamente, pero creo que lo están haciendo sin una orden específica de ninguna persona que pertenece hoy día al gobierno. Diputado, pero si la idea es hacerse famoso, ¿qué mejor manera de hacerse famoso que acusar y llevar al banquillo a un, por ejemplo, ministro en ejercicio? Cuando lo hagan, yo voy a conceder el punto tal como conversábamos antes. No, pero es que usted dijo que yo creo que se quieren hacer famosos, y la pregunta es que si fuera por mera publicidad, entonces no solamente estarían atacando a Jovino Novoa, que hace rato no está en primera fila, es un miembro histórico y es importante, bien icónico en la alianza, pero también, si es que la idea es hacerse famoso, repito, agarrar a algún ministro en ejercicio es... Siempre se ha sostenido equivocadamente en mi concepto que la centro-derecha representa a los poderosos, ¿no es cierto? Yo creo que esto de hacerse cargo de una demanda ciudadana, de un enojo ciudadano y perseguir a los poderosos, como entre comillas lo están haciendo los fiscales, es algo muy populista, es algo que le entrega aplauso y creo que en parte están persiguiendo aplauso y lo digo sin temor. Pero esto no es populismo, pues, diputado. Si aquí hay antecedentes concretos, el propio senador Iván Moreira, formalizado ayer, reconoció haber cometido irregularidades en el financiamiento de su campaña. O sea, no estamos hablando de un invento. Sencillamente estamos hablando de una investigación que tiene antecedentes, que tiene que ahora ser sometido a juicio. Yo trabajé como abogado 4 años antes de presentarme como candidato a abogado en el Congreso. Y hay informes que han sido presentados por ministros, por exministros del Interior, por exparlamentarios, por expresidentes del Senado, que yo me demoro más en fotocopiarlos que en escribirlos. Verdaderamente son una vergüenza, son un chiste. Y el hecho de que hoy día los fiscales no estén haciéndose cargo de esos antecedentes para iniciar investigaciones en contra de ellos, habla de este sesgo. Y mientras no formalicen o inicien investigaciones en contra de personas que pertenecen a la nueva mayoría, vamos a mantener el punto. ¿Y usted cree que no van a empezar a las formalizaciones desde el otro lado, digamos? Lo dudo sí, porque mucho, además, Paola. disculpe, diputado, Sí. porque si uno analiza los casos, tienen tiempos distintos. El caso, Todo empezó por la derecha. Todo esto viene por el así caso decirlo, Penta, claro. efectivamente, que va 2 pasos adelante del caso SQM, donde sí aparecen nombres de personeros de la nueva mayoría vinculados. Efectivamente, aquí cronológicamente todo comienza con el caso Penta, concedo el punto, pero se aquí da 2-3 meses. Seguimos sin formalizaciones en el caso de las declaraciones del señor Martelli. Y tenemos todavía una falta de operación por parte de los fiscales en el sentido de llevar adelante investigaciones judiciales y formalizar a personas que pertenecen a la nueva mayoría. Vamos a mantener el punto. Creo que eso no se ha dado. Si se da el día de mañana, obviamente que la concesión va a existir de parte nuestra en el sentido de que sí se está garantizando la igualdad ante la ley. Nosotros no estamos pidiendo un trato distinto, un trato preferencial, simplemente igualdad ante la ley. Ayer lo que ocurrió en el Centro de Justicia fue gravísimo. Esto de que los comunistas cobardemente manden a sus juventudes a pegarle palo a la gente que está siendo formalizada y a quienes los acompañamos. ¿Habían miembros de las vergüenza. juventudes comunistas? Sí. Porque es que Guillermo ayer Guillermo Tellier Tellier dijo... aclaraba que no eran del Partido Comunista, sino que son del Partido Comunista Acción Proletaria, que es otro partido que ni siquiera se descinde del PC tradicional. Siempre hace lo mismo, siempre mandan a sus dirigentes juveniles, los dirigentes adultos se levantan más tarde, no son muy buenos para levantarse temprano, mandan a sus dirigentes juveniles, nos agarran a palazos y después se desvinculan de las declaraciones de ellos. Esa es parte del patrón de conducta de los ¿No comunistas. le cree a Guillermo Tellier? Por supuesto que no. O sea, vimos personas del Partido Comunista, vimos personas que levantaban banderas del Partido Comunista. ¿Cómo saben que eran del Partido Comunista? Porque estaban con banderas del Partido Comunista, banderas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que entiendo que no es lo mismo, pero están ligados a sectores que finalmente representan a personas de ultra izquierda. Y a pesar de que nosotros pedimos protección, no preferencial, sino que protección para que no ocurriera esta situación que ocurrió a la salida, no pasó nada. Nosotros pedíamos simplemente que hubiera policías a cargo de resguardar y que cada bando pudiera expresarse con libertad, ¿no es cierto?, en cada uno de esos lugares sin afectar la seguridad, la integridad de las personas. Había Ahora, ¿la mujeres... seguridad, diputado, estaba pedida para aquellos que iban a ser formalizados o para los amigos, visitas, acompañantes, en fin? Yo entiendo que se pidió, para ser justo, para las personas que iban a ser formalizadas. A mí me parece muy mal lo que ocurrió, por ejemplo, meses atrás con la nuera de la presidenta. Creo que no corresponde, creo que el estándar tiene que ser el mismo para todos. Yo puedo tener diferencias políticas muy importantes con ella y con la familia presidencial, pero que a una nuera de la presidenta o a cualquier mujer se la golpee cuando entra a hacer una declaración me parece pésimo, y desde ese punto de vista lo que estamos pidiendo es un estándar único de seguridad para todos los chilenos que lleguen a declarar. Ok, diputado, hablando de estos antecedentes que manejan ustedes para que van a entregar a la justicia para acelerar cierta diligencia en contra de miembros de la nueva mayoría, hay un camino político también que está abierto todavía, que es el de la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Rodrigo Peña-Lillo. ¿Han decidido, hay novedades respecto a ese curso? Mire, se lo digo, vamos a presionar legítimamente dentro de la UDI y también a la directiva para que coordinemos una acción judicial que persiga que nosotros tengamos la posibilidad de que los fiscales lleven adelante investigaciones en contra de la persona jurídica o las personas jurídicas en las que participó el señor Martelli. Investigarlo en su calidad de persona natural tiene una limitación muy importante. No van a llegar a las platas de la Presidenta de la República y nosotros queremos que se llegue a las platas de campaña de la Presidenta de la República.
Y en materia de acusación constitucional, se nos están acabando los plazos. Yo creo que al exministro Peñalillo lo han dejado solo, cobardemente lo han dejado solo, y obviamente se hace menos interesante desde ese punto de vista político presentar una acusación constitucional. Lo conversábamos fuera de cámara, yo creo que incluso se ganaría, porque verdaderamente en la concertación, en la nueva mayoría, lo abandonaron. Y eso o sea que uno ejerce las atribuciones entregadas en la Constitución según si son como comunicacionalmente atractivas, pero no según si hay o no méritos. Porque yo recuerdo cuando empezó este gobierno, se demoraron bien poco en hacer una acusación constitucional. Creo que la primera fue la ministra de Vivienda. Y en su momento se dijo, no, nosotros no es que estemos, molestando a nadie, sino que queremos simplemente hacer uso, y ustedes van a ver, nos advirtieron a los periodistas que íbamos a estar viendo acusaciones constitucionales mucho más a menudo. Acá parece haber todos los antecedentes necesarios y, sin embargo, es poco atractivo. Tiene un sustento jurídico siempre la acusación constitucional, pero también tiene características desde el punto de vista político interesantes. Obviamente que el hecho de que ya no sea ministro únicamente lo afectaría en caso de aprobarse una acusación constitucional para ejercer cargos públicos el día de mañana. Yo creo que eso ya está despejado. Yo creo que va a ser muy difícil que el exministro Peñalillo ejerza cargos públicos el día de mañana, y desde ese punto de vista, exclusivamente desde ese punto de vista, creo que se hace menos razonable la presentación de la acusación constitucional. Pero habiendo antecedentes jurídicos y políticos de sobra, obviamente que lo estamos evaluando junto con lo que comentaba recién, esta acción judicial para que se investigue a la persona jurídica de Martelli y lleguemos a las platas de la presidenta. Lleguemos a las platas de la presidenta porque hay platas de la presidenta, uno no puede llegar a un lugar invisible. Mire, a mí me parece que es imposible que se haya desarrollado una pre-campaña. Yo creo que ya estamos todos bastante de acuerdo en que se desarrolló una pre-campaña y que únicamente haya estado mandatado un par de personas lideradas por Peñalillo para conseguir estas platas. Me parece poco probable, casi imposible, desde el sentido común, desde la lógica. Creo que no ha ocurrido así, que la presidenta no haya estado enterada. Por eso creo que es importante obtener su declaración en tribunales. Pero la presidenta ha dicho que no estaba enterada. ¿Usted cree que ella miente? Yo no le creo. Mentir es una palabra muy dura y más dura hoy día en la mañana, digamos, pero yo no le creo. Creo que está faltando a la verdad, prefiero decirlo de esa manera. Creo que no está entregando toda la información que ella tiene. Me parece que por eso es fundamental obtener su testimonio en tribunales. Bien, gracias, diputado, por haber venido a CNN. Gracias a usted por la invitación. Igualmente.